tenemos a alguien invitado, un amigo que ya, no sé si es tanto amigo o ya es de la casa. Vamos a darle el tiempo para que nos comparta lo que Dios habló a su vida. Hoy en esta mañana entonces está con nosotros Alberto Vergara. Así que Alberto, este es tu tiempo. Adelante. Hola Juanpi, gracias por invitarnos, ¿no? La verdad es un privilegio, ¿no? Poder compartir lo que Dios ha estado, lo que Dios ha estado hablando, ¿no? En estos últimos días a mi vida. Y bueno, pues vamos a arrancar. Realmente es un tema bien interesante que me hizo pensar, ¿no? Pues realmente cómo estoy yo aprovechando el tiempo que tengo acá en la tierra, ¿no? Con las cosas que Dios y que me ha permitido hacerlo. Yo voy a estar aquí pasando unas diapositivas con los versículos que vamos a estar viendo para poder estar ahí viendo, ¿no? Tiene que ver en el mensaje de esta mañana. ¿Está? Y el tema que vamos a estar viendo, pues esta mañana, tiene mucho con que ver con lo de guardar la palabra en nuestro corazón. Ahora es interesante, ¿no? Cómo trabaja el Espíritu Santo. Las dos primeras canciones que tocaron ahora en la mañana están muy ligadas con lo que voy a enseñar, ¿no? Y bueno, pues es lindo ver cómo Dios trabaja, ¿no? En nuestra vida a través de todo lo que compone la reunión, no solamente en la enseñanza, sino de las canciones, también el tiempo con la escuela dominical. La verdad que es lindo, ¿no? Poder ver cómo Dios trabaja en nuestros corazones. Pero bien, vamos a empezar, a ver qué es lo que tiene Dios para hablar a nuestros corazones. Y parte de lo que te voy a hablar hoy lo encontramos dentro del Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo de todos, uno de los capítulos, el capítulo también más largo de la Biblia. Y el Salmo 119 nos habla específicamente, ¿no? De las excelencias de la ley de Dios. Nos habla de cuán bienaventurado, cuán dichoso es el Hijo de Dios que anda en la ley de Jehová, que le busca apasionadamente, que vive en obediencia, ¿no? Y es dichosamente bendecido o bienaventurado, como dice la palabra ahí en el texto, por el hecho de que es Dios mismo quien va a enrumbar su camino a través de la búsqueda de la palabra de Dios en su vida. Y como hijos de Dios, nosotros debemos querer aprender y vivir en cada momento, ¿no? De la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, capítulo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y ciertamente nosotros somos sencillos porque nada sabemos, nada tenemos, ¿ves? Y la sabiduría solamente la podemos encontrar en Dios y en su palabra, y es su palabra la que nos va a hacer sabios. Ahora, Dios es la fuente de la sabiduría, y su sabiduría es la única que puede cambiar nuestras vidas. Hoy vamos a ver un poquito en Salmo 119, en la segunda estrofa del Salmo, la importancia de guardar, ¿no? La palabra de Dios en nuestros corazones, y vamos a ver qué tiene que ver o qué significa eso de guardar la palabra en nuestros corazones. Pero vamos a orar para iniciar esta mañana en palabra de Dios. Padre amado Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias porque vamos a estar, Señor, compartiendo de tu palabra esta mañana, Señor, aprendiendo de ti, poder ver la importancia que implica para nosotros como hijos de Dios el buscarte, Señor. Gracias te damos por este tiempo y habla a nuestros corazones, Señor, que podamos poner por obra cada una de las cosas que vamos a aprender hoy. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero iniciar esta lección con una pequeña ilustración. Y muchos de los que están acá ya se casaron o han pasado por una boda y saben todo lo que lleva una boda, ¿no? Y esta ilustración nos habla de una boda que se estaba celebrando, que estaba pactada para las 6 de la tarde, pero como es costumbre en las bodas, se llama a los involucrados mucho tiempo antes. ¿Ves? El wedding planner está preparando todo, aflorando los últimos detalles,
el fotógrafo está ahí haciendo las precisiones que se ven, que si la novia se arregla, que si el novio se arregla. Y para todo esto, los novios y todos son citados muchas horas antes, ¿no? Vamos a decir un ejemplo a las 3 de la tarde. Vamos a estar viendo Salmo 119 en la segunda parte del versículo 9 al 16. Entonces, como te iba diciendo, estar antes de todo tiempo ahí posiblemente va a generar muchas cosas en los que están esperando. Una de ellas es la ansiedad. Quizás la novia pensando cómo va a estar todo, ya está todo listo, el hombre más calmado, que más relajado y todo esto. Pero sí, bien es cierto que el esperar, ¿no? Con ansiedad y con esa cosa puede generar hambre en las personas. Entonces, esa historia nos habla de un grupo de chicas especialmente que esperaban ya con la novia, ¿no? El momento pues, en que llega la boda, va a ver al novio y todo eso. Y en la ansiedad surgió el hambre y ellas pidieron unos snacks para comer y vamos unas papitas, unos chips y todo bien, alegría porque venía el momento. Cuando en un instante una de las damas da un grito temeroso y nadie sabe qué pasa y se dan cuenta de que el vestido de novia tiene una mancha de ketchup muy grande que una de las sobrinitas pequeñitas en su descuido derramó sobre el vestido. Y todas estaban en pánico, todas estaban en temor. ¿Por qué? Porque el vestido blanco, se ve todo, ¿no? Estaba ahora manchado. Te aseguro que lo que sucedió desde las 3:30 que sucedió esto hasta las 6 de la tarde que llegó la hora de la boda, es que las chicas y todo el mundo trató con mucha efervescencia de limpiar aquel traje que estaba manchado. Y me ponía a pensar, ¿no? Que en la vida cristiana, la iglesia, los creyentes, somos la esposa, la novia, ¿no? La novia de Cristo. Y Cristo va a venir para nosotros, ¿no? Para llevarnos, para buscarnos, para estar con Él. Hemos sido vestidos de vestidura blanca, de vestidura fina, ¿no? Ahí por la sangre de Cristo, ¿no? En la cruz. Y ahora tenemos justicia para con Dios. Pero cuando vamos al Salmo 119, en el versículo 9, el salmista va a hacer una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y cuando habla de camino ahí, se está refiriendo a nuestra vida diaria, a nuestro andar, un camino que transitamos mucho a diario. Y sabes, nuestro caminar va a ensuciarse cada día por el pecado de nuestras vidas. Sabes, muchas veces es triste ver que hay creyentes que teniendo ya la limpieza, ¿no? En sus vestiduras por la sangre de Cristo, se conforman con tener su vida empañada de diversas manchas que genera el pecado a través de su vida. Y se acostumbran tanto a estas manchas que deciden vivir con ellas. El salmista acá está haciendo una pregunta que no tiene que ver con la salvación, porque la salvación ya la tiene, ya la conoce en Cristo. Si bien es cierto, la palabra nos salva, nos limpia del pecado que nos inundaba por nuestra separación, el enfoque aquí es a el buscar cómo puedo yo hacer para limpiar mi camino, para limpiar mi andar. ¿Para qué? Para poder presentarme delante del Señor limpio, sin mancha, con una vida que agrada a Él. Ahora, la pregunta tiene que ver con la limpieza de mi andar diario. ¿Ves? Mi diario vivir. ¿Por qué? Porque si nuestra vida fuera impermeable al pecado, esto es que el pecado no afecta, no habría por qué guardarlo. ¿Ves? Porque ya yo ando, no pasa nada. Pero la realidad es que con nuestra naturaleza pecaminosa, aún siendo salvos, todavía podemos fallar, todavía pecamos y muchas cosas influyen en nuestra vida, lo que vemos, lo que escuchamos. Muchas veces nos encontramos riéndonos en chistes de doble sentido. ¿Ves? Y sin darnos cuenta, vamos permitiendo que esas manchas vayan ensuciando nuestro caminar, nuestro andar con Dios. Entonces el salmista acá se va a preguntar en su corazón, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es bien obvia y creo que es algo que ya tú conoces y yo conocemos, y es con guardar la palabra de Dios.
Nuestro caminar diario, como te dije, se ensucia por el pecado de nuestras vidas, pero es por medio de la palabra de Dios que nosotros podemos entonces limpiar nuestro camino del pecado y las cosas que están influyendo, ¿no? en nuestras vidas. Ahora, es interesante cuando vemos el concepto de la palabra guardar en este texto. La palabra guardar nos habla de proteger algo, ¿ves? Pero habla de proteger algo con un cerco de espinos, dice ahí la definición en el diccionario en el hebreo, con un cerco de espinos. Y esto tiene que ver con proteger algo para que nadie pueda tomar lo que está adentro, porque es indudablemente valioso para tu vida. Y cuando pensaba en esa ilustración de proteger algo, me acordaba de mis abuelos, ¿ves? Ellos tenían ganado y el ganado era la fuente de su sustento. Y el ganado se protege con alambre de púas. Quizás para un ser humano el alambre de púas es algo que se puede violentar porque te metes por abajo y no pasa nada, pero es bien difícil sacar una vaca a través de un alambre de púas porque ella no pasa, tiene que tener una puerta para pasar. Entonces mis abuelos protegían, ¿no?, lo que era valioso para ellos, lo que era la fuente de su sustento. Y la fuerza que tiene el texto aquí de guardar la palabra de Dios es esto. Nos habla de ver la palabra de Dios como algo que es muy valioso, algo que es muy atesorado en nuestra vida y que debemos proteger. Y ese es uno de los aspectos que nos habla la palabra de Dios en cuanto a guardar tu palabra. Tiene que ver con el valor que le damos a la palabra de Dios. No es algo que tomamos a la ligera, sino es algo que representa ciertamente algo importante para nosotros. Y esto lo podemos ver en el contexto inmediato que viene de este versículo que estamos hablando, que es el versículo 9 del Salmo 119. Y vamos a ver que del 1 al 8, ¿ves?, se va a repetir la palabra guardar en 4 ocasiones. Dice el versículo 2, los que guardan tus testimonios son bienaventurados. Dice el 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El versículo 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y es interesante ver cómo se va repitiendo de diferentes formas la palabra guardar, tus mandamientos, tu palabra total, tus dichos, tus estatutos, todo lo que tiene que ver con las enseñanzas de Dios para nuestras vidas. Ahora, algo bien interesante es que el capítulo 1 empieza diciendo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y para andar en la ley de Jehová, hermanos, primero tenemos que conocer la ley de Jehová, aprender la ley de Jehová. No puedo andar en ella si no sé lo que ella dice. Para guardar la palabra de Dios, tengo que acercarme a ella, entenderla, comprenderla, para ver qué significa mucho y atesorarla en mi corazón. Y andar en la ley de Jehová y guardar su palabra son dos conceptos que van de la mano, ¿ves? Porque andar es vivir, poner por práctica aquello que ya he aprendido, aquello que ya he guardado. Entonces yo tengo acá que guardar la palabra de Dios primero tiene que ver con atesorar la palabra de Dios como algo que es muy valioso. Aprender la palabra de Dios porque tengo que conocerla, tengo que retenerla en mi vida, apreciarla como algo que vale, como ya te dije, atesorándola, pero también tiene que ver con vivir cada una de esas enseñanzas. Como dice el texto 1 ahí en Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y nos habla de esto, atesorar, aprender, retenerla, pero sobre todo vivirla, que sea parte de nuestra vida. Entonces, el joven debe guardar la palabra de Dios para poder que la palabra de Dios sea la que vaya limpiando tu camino de todas esas manchas, ¿no?, que mancha el pecado. La palabra de Dios nos habla también de que es su palabra la que nos mantiene en santidad y la que va a cambiar nuestra forma de pensar. Dice ahí Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el contexto en el que está hablando Jesús ahí es de que estamos en el mundo y en el mundo vamos a encontrar pecado, corrupción. Es la palabra de Dios la que va a santificar nuestro caminar, la que nos va a mantener en la verdad. Y Pablo dice en Romanos 2:12, no os conforméis a este siglo,
al mundo, a lo que nos rodea, sino transformados por medio de la renovación. Tiene que haber un cambio de tu entendimiento, de mi entendimiento, para que entonces podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces es la palabra de Dios en la vida del creyente la que va primeramente a limpiarnos de la maldad, pero la que también va a hacer ese cambio, ¿no? Que empecemos a vivir vidas diferentes, vidas que agradan a Dios. Entonces vamos viendo, ¿no? Cómo la palabra de Dios es buena para limpiar nuestro camino, para enfocarnos realmente a dónde debemos ir, a dónde debemos estar. Ahora, esta búsqueda de la palabra de Dios es una responsabilidad de cada hijo de Dios. No es algo que solamente tiene que hacer Willy, porque es el pastor de la iglesia, o los chicos que están estudiando en la escuela dominical. No, es una responsabilidad que tenemos todos nosotros. ¿Ves? Todos nosotros desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, de aprender y buscar la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos aprender o cómo debemos aprender y buscar la palabra de Dios? Debemos hacerlo con pasión y con humildad. Y el versículo 10 del Salmo 19 nos lo muestra claramente con la expresión: con todo mi corazón te he buscado, con todo mi corazón. Y cuando pensaba en ese texto, ¿no? Con todo mi corazón he buscado la palabra de Dios, me recordaba cuando estaba de novio con mi esposa, con Ana, ¿ves? Y creo que todos los que han estado de novio acá pueden identificarse con eso. El chico, cuando está conociendo a una chica, quiere pasar tiempo con ella, la llama para escucharla, quiere conocerla más, quiere saber qué le gusta, cómo toma el café, cómo lo pide, quiere conocer, quiere aprender más de ella, quiere estar con ella. Y sabes, de esa misma forma nosotros como creyentes debemos anhelar, esa tiene que ser la pasión que nosotros debemos tener, ¿no? Para aprender nuestro Señor, querer estar con Él, querer aprender de Él, querer buscarle, querer conocerle, querer saber cómo piensa Dios y cómo debemos vivir, ¿no? Esa pasión, chicos, incluye o tiene mucho que ver con el tiempo que dedicamos a Dios para conocerle. Puedes preguntarle a Arlene y a Willy. Cuando yo estaba de novio con Ana, yo viajaba desde mi casa viviendo en Bosco y me quedaba acá en El Dorado con ellos, con Ana, Willy, Ana y Ana que estaba saliendo. Me quedaba hasta tarde. Podía pasar mucho tiempo en El Dorado compartiendo y me regresaba a mi casa tarde en la noche, pero yo quería estar con mi novia, quería conocerla, quería aprender más de ella. Y de la misma forma, ¿no? La palabra de Dios, mira, dice Willy, mucho tiempo. Dice la palabra, en la palabra de Dios es que aprendemos esto y debemos buscarla, ¿no? Con ese ahínco, con esa pasión, ¿no? Dice Salmo capítulo 1, dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Ves? Y te habla de la importancia de estar pendiente a la palabra de Dios de día y de noche. ¿Ves? Meditar, pensar en ella, comprender lo que estudias, ¿ves? Y muchas veces lo que interrumpe quizás en esa falta de pasión que tenemos nosotros es el tiempo. Y yo pongo ahí muchas veces la excusa, escribí mal excusa y me olvidé de corregirlo, perdón. No tengo tiempo. Pero si nos podemos ver realmente en nuestra vida, tenemos mucho tiempo para Instagram, tenemos mucho tiempo para Netflix, tenemos mucho tiempo para los videojuegos, leer un manga, tener un parking, ver novelas, las que la ven, o buscar tutoriales en internet. Y muchas veces nuestro tiempo se va a todas estas cosas que reservamos para la palabra de Dios un tiempo muy pequeño. Entonces, la pasión del Hijo de Dios debe ser buscar, querer aprender más de Dios. Todas estas cosas podemos hacerlas. No está mal que tengas entretenimiento, pero cuando el entretenimiento toma el punto más importante de tu vida, entonces estás dejando de lado, ¿ves? La palabra de Dios y lo que quiere aportar a tu vida. Es importante, ¿no? Guardar la palabra en nuestro corazón porque nos va a mostrar lo que es correcto, lo que debemos cambiar. Pero no podemos guardar la palabra en nuestro corazón si no la conocemos. Y no podemos conocer la palabra de Dios si no invertimos un tiempo en aprender de ella, en conocerla.
Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, more abundantemente en vosotros. ¿Ves? Y no puede estar en nuestros corazones si primero no la buscamos, no la atesoramos y no podemos vivirla, obviamente, si no hacemos ninguna de estas cosas. Necesitamos buscar la palabra de Dios con pasión, pero también necesitamos buscar la palabra de Dios con la actitud correcta. Y la humildad tiene que ver con una actitud correcta. Mira que el salmista dice ahí, con todo mi corazón te he buscado. Y inmediatamente dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y aquí podemos ver que el salmista la tiene clara. Él sabe que si no busca la palabra de Dios, si Dios no le ayuda, él puede fallar. Y esa es la actitud que tenemos que tener tú y yo como hijos de Dios. No podemos creer que no la sabemos todas. No podemos decir que tenemos la palabra de Dios y nunca más vamos a fallar. No, nuestra actitud debe ser en humildad, reconociendo que nuestra pecaminosidad podemos caer y que necesitamos que Dios hable a nuestros corazones. ¿Ves? Muchas personas se acercan a la palabra de Dios buscando prestigio, buscando ser reconocido, buscando fama o buscando sabérselas todas y que nadie le eche cuenta. Pero sabes, cuando buscamos la palabra de Dios de esta forma, la estamos buscando con una actitud incorrecta de corazón. Y el pueblo de Israel es un ejemplo claro de lo que es buscar a Dios con una actitud incorrecta de corazón. Israel buscó a Dios a su propia forma. Solamente querían sus bendiciones. No adoraban a Dios solamente, sino que adoraban a Dios y a otros dioses por si acaso a Dios se le pasaba a bendecirles en algo. Cuando venían los tiempos de avivamiento, el pueblo se volvía en parte, pero cuando moría el rey que estaba con el Señor, volvían a los ídolos. La devoción de Israel en esa parte de la historia era falsa. Y Jeremías 3:10 lo resume de esta forma, dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Y esa palabra habla de falsedad, que busca a Dios con la actitud incorrecta. Entonces, hermanos, buscar la palabra de Dios o querer aprender la palabra de Dios, primero va a llevar en ti una pasión por buscarla, pero también tiene que ver con la humildad de venir al Señor con la actitud correcta, reconociéndole a Él como Señor y como el único que te puede ayudar a entender y a comprender la palabra de Dios. Entonces, vimos que la palabra de Dios es bueno guardarla en nuestro corazón porque nos va a limpiar nuestro camino con lo que nos muestra que está mal. Debemos buscar esa palabra que va a limpiar nuestro camino con pasión, porque es lo que necesitamos, y con humildad, porque sabemos que nada podemos con nuestras propias fuerzas. Pero avanzando, podemos ver también otro beneficio de guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, y es que nos ayuda a enfrentar el pecado que pueda venir delante de nosotros. Y Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para, está el propósito, no pecar contra ti. Y cuando habla aquí guardar la palabra de Dios, está hablando de tus dichos, específicamente mandamientos, posiblemente alegando a los mandamientos, ¿no? Que habían sido dados ahí en los 10 mandamientos, ¿no? Y nos habla de memorizar la palabra de Dios, ¿ves? Y nos lleva a ver la importancia de la memorización de la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios memorizada en tu corazón es la que Dios va a utilizar, ¿ves? Para que tú puedas compartir con otras personas, pero también para que tú puedas enfrentar, ¿no? El pecado cuando se está acercando a tu vida a través de las tentaciones. Y me gusta pensar en ejemplos, ¿no? Y cuando pensaba en esto, siempre me acuerdo de mi esposa, por el hecho de que ella es bien muy ordenada con sus cosas. Las facturas, todo lo guarda, las cosas que son importantes, sus contraseñas las tiene en un librito, todo bien anotado. Cuando ella lo necesita, sabe dónde está. Al contrario de ella, yo soy más desordenado, muy desordenado en ese tipo de cosas. A veces no guardo las facturas, cuando se daña algo y hay que buscar la factura o la garantía, no la encuentro, pero ella siempre sabe dónde están, dónde las va a encontrar.
Y es interesante porque la palabra de Dios guardada en tu corazón funciona de la misma manera. Ahora, en muchas ocasiones tú mismo vas a encontrarla porque la tienes en tu corazón. Pero va a haber ocasiones en que vas a memorizar versículos y que no te van a, por así decir, servir en el momento, pero al estar en tu corazón, Dios los puede utilizar cuando llegue un momento que no te esperes, como quizás la muerte de algún familiar, como quizás una persona por un problema y que venga a ti con consejos, no tienes la Biblia, no tienes nada en tu mano, pero Dios va a recordar esas cosas en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya las has guardado en Él. Y mira este texto bien interesante. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, hablando Jesús del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, pero importante, os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo no sé si te ha pasado que estás en un momento compartiendo de algo y ¡pam! Vienen versículos a tu mente. O ¡pam! Viene una cita de algún libro en tu mente. Pero primero tuviste que leerlo, aprenderlo y guardarlo en tu corazón. ¿Ves? Y Dios lo trae en el momento en que tú más lo necesitas. Por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios. Y yo sé que puede ser tedioso, sé que puede ser difícil, pero como hijos de Dios debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es la forma en que vamos a ir atesorando en nuestro corazón las enseñanzas de Dios y nos va a servir para detener el pecado, ¿ves? Porque cuando viene algo vas a saber, esto no lo debo hacer o esto no agrada a Dios. No sé si recuerdas la historia de José, cuando la mujer se le ofreció, la mujer de Potifar, él dijo, esto no es agradable a mi Dios. ¿Por qué? Porque sabía lo que era correcto. Y de la misma forma, en nuestras vidas, ¿no? La palabra guardada en nuestro corazón está disponible para que el Espíritu Santo la utilice en el momento que más la necesitamos. Ahora, el salmista termina esta parte alabando a Jehová por quien es. Pues esa parte del texto no la copié. Y dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Nuevamente vemos la humildad del salmista. Hay que memorizar, hay que aprender, pero esto no es algo que pueda hacer yo solo. Es algo que viene de Dios. Tengo que ponerlo en las manos del Señor, reconociendo que yo no puedo. ¿Por qué? Porque me da pereza o quiero hacer otra cosa. Ponerlo en las manos del Señor, orar al Señor sabiendo que no puedo, que soy perezoso y que solo Dios, a través de su palabra y su ánimo, me va a llevar a poder empezar a vivir de una forma disciplinada. Entonces, vimos ya que la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios primeramente, va a hacer que limpiemos nuestro camino, que enrumbemos nuestros pasos. Guardar la palabra de Dios también va a protegernos cuando viene el pecado. ¿Por qué? Porque vamos a recordarla y vamos a poder tener textos de la palabra de Dios para decir, no lo debo hacer porque está en la palabra de Dios. O se va a hacer en tu vida una forma de vida, ¿ves? Más que no hacer algo, sino va a ser algo que tú ya vas a estar listo, ¿no? Para poner en práctica. Pero como tercer punto, vamos a ver que la palabra de Dios en nuestro corazón nos lleva a disfrutar de nuestra vida cristiana completamente en obediencia a Dios. Y los últimos 4 versículos de la segunda estrofa del Salmo 119 son los versículos 13, 14, 15 y 16. Y cada uno de ellos, ¿no? Tiene un resultado que viene, ¿no? De lo que es guardar, anhelar y vivir la palabra de Dios. Y el versículo 13 empieza diciendo así, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y esto nos habla de compartir la palabra de Dios. Y hermanos, no sé si te pasó a ti, pero me pasa a mí, es algo imposible, ¿no? Que estemos llenos de la palabra de Dios, conociendo los dichos de Dios y no tengamos ese llamado a compartir la palabra de Dios con otras personas. ¿Ves? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Ves? Estar llenos de la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, nos va a llevar a compartir correctamente la palabra de Dios. Vamos a poder evangelizar de una forma correcta porque sabemos
la verdad, conocemos los versículos, sabemos, no vamos a estar que yo creo que dice o me parece, yo sé que dice esto porque la palabra de Dios lo dice, ¿ves? ¿Qué dice la palabra también? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, lo que va a salir de ti tiene que ser la palabra de Dios, ¿ves? Cuando vas al colegio, a la universidad o en las presentaciones de trabajo, tienes que estudiar el tema del que vas a hablar para poder compartirlo. ¿Ves? De la misma forma, cuando estudiamos la palabra de Dios, la tenemos en nuestro corazón, podemos compartirla de una forma más sencilla, podríamos decir. ¿Por qué? Porque conoces lo que en ella está escrita. ¿Ves? Pero el versículo 14 nos dice también, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Y nos habla del gozo que podemos llegar a tener como hijos de Dios en la palabra de Dios. Quizás cuando eres creyente y estamos empezando, porque me pasó a mí, era muy tedioso tener como una lista de cosas de qué no hacer. ¿Ves? Pero la vida cristiana no se trata de una lista de cosas que no debo hacer, sino de qué puedo hacer yo para vivir correctamente para Dios. Y de pronto vas olvidando las cosas que no puedes hacer, ¿ves? Y vas llenando de cosas que el Señor te permite hacer que van a traer gozo a tu palabra. Os pongo un ejemplo. Una de las cosas por las que yo al principio estaba muy reacio a ser cristiano era, ya no voy a poder escuchar la música que me gustaba, ya no voy a poder tener las compañías que me gustaba, no voy a poder hacer las cosas malas que hacía y que me gustaba hacer, y ahora no voy a poder hacer. Pero Dios, en vez de enfocarme en lo que no podía hacer, me dio cosas nuevas que hacer. Me dio amigos creyentes con los que disfruto mi tiempo. Me dio un corazón, ¿no? Para querer hacer música para su nombre, para su gloria. Y me dio un montón de cosas más que yo puedo hacer, como ayudar a otros, compartir la palabra. Entonces, todas esas cosas que yo pensé que no iba a poder hacer, que era lo que impedía que yo pudiera tener un gozo en mi crecimiento, Dios las suplió con cosas nuevas y que ahora puedo yo estar gozoso, contento, ¿no? Con lo que Dios permite hacer en mi vida. ¿Ves? Porque el mismo versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. O sea, que disfruta la palabra de Dios, los mandatos que están en ella, más que todas las otras cosas que podamos hacer. Y el versículo 15 también nos habla otra forma en que podemos disfrutar nuestra vida cristiana obedeciendo al Señor. Y es que dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y cuando hablamos de meditar en ese texto, la palabra ahí en griego para meditar nos habla de comunión. Una comunión que tienes con alguien, con una persona. En este caso, es la comunión que tienes con Dios. Esa comunión que tienes con Dios te hace pensar en Dios, te hace escuchar su palabra y querer aprender más de Dios. ¿Ves? Es interesante porque Salmo 24, 25, 14 dice que la comunión íntima de Jehová es con lo que teme. A ellos mostrará su pacto. Y en 1 Corintios 1:9 somos llamados a tener una comunión, una relación constante y diaria con Cristo. ¿Ves? Que nos hace querer aprender más de Él, a querer tener su palabra en nuestro corazón en cada momento. Charles Spurgeon dice, por falta de meditación en la verdad de Dios, pasamos por alto muchas de las enseñanzas grandiosas que Dios nos quiere dar. Y sabes, cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón, cuando la atesoras, cuando la ves como un tesoro valioso, vas a querer estar pendiente a lo que ella tiene que decirte. Vas a querer estar con el Señor y vas a estar atento con tu oído a aprender cada una de las cosas que ella quiere hablar a tu corazón. Y el versículo 16 termina diciendo, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Y cuando habla de regocijo, habla de disfrutar, habla de deleite, el deleite que tienes en aprender, en comprender la palabra de Dios, que te lleva a que la palabra esté siempre presente y a no olvidarlos. Es importante guardar la palabra de Dios en nuestro corazón porque nos va a limpiar, porque nos va a prevenir en contra del pecado, porque nos va a llevar a disfrutar nuestra vida cristiana, hermanos. Como hombres somos olvidadizos,
La referencia más cara es el pueblo de Israel, que olvidaba a cada momento lo que Dios hacía por él. Y de la misma forma tú y yo somos olvidadizos y olvidamos todas las cosas que Dios ha hecho y ha dado en nuestra vida. El guardar la palabra de Dios en nuestro corazón va a ser sin duda alguna que tengamos siempre presente la palabra de Dios en nuestro corazón, lo que Él hizo por nosotros, lo que hace en nosotros y las promesas de lo que va a hacer en nosotros. ¿Ves? Entonces, ver estas verdades me llevó a mí a preguntarme, ¿estoy atesorando de esta manera la palabra de Dios? ¿La tengo como algo muy valioso siempre o solo en algunas ocasiones? ¿Solo cuando me toca estudiar? ¿Solo cuando me toca compartir? ¿O es algo que yo estoy haciendo cada día? ¿Ves? Quizás es algo que yo hacía, pero no hacía con todo mi corazón. ¿Ves? Y creo que el tiempo este de cuarentena ha hablado a mi corazón y ha mostrado, ¿no? Que quizás yo no estaba buscando al Señor con todo mi corazón. Quizás estaba poniendo algunas cosas como más importantes que la palabra de Dios. ¿Estoy buscando a Dios con pasión? ¿Estoy guardando su palabra en mi corazón? Sabes, es algo que también he aprendido durante el tiempo de cuarentena. Y le decía a un amigo, ¿no? Yo no puedo estar en la primera línea como tú, atendiendo pacientes, no estoy protegiendo allá que la gente no salga, no soy policía. A veces sentía como que no podía hacer nada. Pero tenemos la palabra de Dios, chicos, que es esperanza, que es ánimo al caído. Y es la palabra de Dios la que nosotros podemos compartir con otros en este momento, ¿no? Para que vengan delante del Señor y puedan también tener esa confianza. Pero no puedo compartir esa palabra si no la tengo en mi corazón, si no la busco, si no la aprendo. No la puedo compartir correctamente si no la sé utilizar. Y me ha enseñado, ¿no? Realmente este tiempo, ver que quizás no estaba valorando el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para conocerla, para compartirla, ¿no? Y la verdad me llevó a pensar en esto. Es importante buscar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Me habla de conocerla, atesorarla y vivirla. Buscarla con pasión, con mi corazón, con humildad, reconociendo que nada puedo. Es esto lo que va a hacer que mi vida se conduzca bien, podamos ver el pecado de la forma que Dios lo ve, pero también me va a llevar a disfrutar esa vida cristiana obedeciendo a nuestro Señor. Y era lo que quería compartir contigo esta mañana. La verdad, Dios ha podido estar hablando a mi vida durante estos días. Te digo la verdad, más que nunca, ¿no? Y ver la importancia que hay para mí como hijo de Dios en estos momentos difíciles, donde todo lo que hay es angustia e incertidumbre, compartir la verdad de Dios. Pero compartir la verdad de Dios de forma correcta, de forma, como dice ahí el texto, que traza bien la palabra de verdad. Y eso solamente lo puedo hacer deseando, buscando aprender más la palabra de Dios en mi corazón. ¿Cómo estás viviendo tú? Es el desafío que te dejo, como es el desafío que me hizo la palabra de Dios a mí. ¿Ves? Y pensar, ¿no? Que ya somos limpios y tenemos la vestidura limpia, ¿no? De ese traje que ha dado Cristo a nosotros por su muerte en la cruz. Pero ¿cómo queremos presentarnos cuando Dios venga por nosotros? ¿Con manchas? ¿Con un vestido lleno de ketchup, lleno de pasta? ¿O con un vestido limpio, ¿no? Que Él mismo a través de su palabra, dice, nos va perfeccionando cada día hasta la venida de Cristo. Entonces el llamado, hermanos, es ¿no? A pensar en eso, a ver cómo estamos viviendo, ¿no? En nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Y quizás si alguno de los que está acá, pues nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, pueda pensar que tus vestimentas aún están sucias. Todavía no has sido revestido de esa vestimenta de novia, ¿no? Blanca y limpia que nos da la sangre de Cristo. El pecado domina tu vida y tu vestidura está negra, oscura con el pecado. Y el único destino que te espera es un tiempo separado de Dios, en una eternidad en el infierno. Pero Dios no es bueno, es bondadoso, que ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿no? Para morir por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y quizás hoy no has visto, ¿no? O no has reconocido a Dios como tu Salvador. Tu vestidura está negra, pero tienes la oportunidad, ¿no? De tomar la decisión hoy por Cristo, de que Él limpie tus vestiduras, de que puedas venir al Padre, pero sobre todo, hermano, de que el Señor continúe limpiando cada paso de tu vida, para que al igual que el resto de la iglesia, cuando Él venga por nosotros, podamos presentarnos ante Él sin mancha por el crecimiento en su palabra. Gracias por la invitación, gracias por poder tomar este tiempo para compartir juntos, ¿no? Y me gustaría que oráramos, ¿no? Para pensar y ser desafiados, ¿no? En vivir correctamente la palabra de Dios. Amado Padre, Señor, gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de poder comprender, ¿no? La importancia de guardar tu palabra en nuestro corazón, que tiene que ver con conocerla, atesorarla, pero también vivirla, Señor, ponerla por obra. Señor, que podamos tener tu palabra guardada en nosotros para estar atentos a las acechanzas de Satanás, pero también para compartir esperanza y ánimo a aquellos que no lo tienen. Ayúdanos a buscarte con pasión, Señor, con humildad, reconociendo que nada podemos lejos de ti, Señor. Que podamos continuar creciendo, aprovechando bien el tiempo, como dice tu palabra, porque los días son malos. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te oramos a ti para que nos animes y nos continúes guiando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Alberto. Gracias por hacernos reflexionar en cuanto a la palabra de Dios y a lo que tenemos que hacer, ¿no? Guardar la palabra de Dios para poder también llevar una vida limpia ante sus ojos, ¿eh? Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas en este momento. Solamente algunas cositas para recordarte. Bueno, para la ofrenda la puedes hacer por medio de banca en línea, ahí haciendo el depósito, y trata de hacerlo ahora para que no te olvides, ¿eh? También te pedimos que llenes el formulario. El formulario es algo anónimo, para no tienes que poner tu nombre ni nada de eso. Si haces alguna ofrenda específica para alguien, para alguna persona, ahí sí tendrías que colocar: esta ofrenda o tanto es para cierta persona, ¿sí? Ahí sí tienes que poner el nombre de la persona a quien va dirigida la ofrenda, ¿sí? Entonces, ahí está el link del formulario, está ahí en el chat. También creo que, bueno, la cuenta ya la sabes. Vamos a, mientras van haciendo el depósito, vamos a cantar una canción más con Yanka. Y después seguimos con algunos anuncios. ¿Está por ahí, Yanka? Sí, gracias, Juanpi. Bueno, ya vamos a proyectar la canción, la última canción. Y bueno, hermanos, no sabemos cómo está el internet realmente, pero si se corta o algo así, usted sigue adorando, hermano. Sigan cantando desde donde estén. Igual Dios lo escucha. Entonces, bueno, vamos a cantar del profundo amor de Cristo, que ha tenido con nosotros y que seguirá teniendo con nosotros. Es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el pozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación.
Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en él no solo hallaré. Me pastoreará por siempre, me guarda y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me basta. Entonces el amor de Cristo, mientras más cerca estoy de él, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más fuerte que la tempestad, enciende toda la maldad. Tu amor me bastará. Gracias por el tiempo de alabanza. Algunos anuncios en este momento, creo que van a ir apareciendo también ahí en la pantalla. El primer anuncio que tenemos es en cuanto al día de hoy. Está la reunión de chicas, como dice ahí, el domingo hoy a las 6:30, ¿sí? 6:30 de la tarde están todas las chicas invitadas y la idea también sería bueno de que invites a otras. Entonces, 6:30 de la tarde, hoy la reunión de chicas por vía, como dice ahí, a través de Zoom, ¿sí? Así que está atenta, chicas, está atenta. También el próximo anuncio dice, como sabemos, en cada noche, a las 8 de la noche, tenemos las noches de oración, ¿sí? Hashtag quédate en casa, pero nos quedamos orando. Y esta semana, no hoy, pero desde el lunes, vamos a cambiar la plataforma, va a ser Zoom,
como dice ahí en el anuncio. Y no sé si me ves ahí un poco medio hawaiano, no sé lo que es esa camisa. ¿Por qué? Bueno, porque como dice también ahí, nos vamos de viaje, ¿sí? Sabemos que estamos en cuarentena, que tenemos que estar en casa, pero por medio de la noche de oración nos vamos de viaje. Vamos a hacer una dinámica diferente, vamos a estar en cada noche teniendo un invitado especial diferente y de diferente país. Entonces vamos a estar escuchando algunos informes de diferentes países, de diferentes continentes, así como dijo Luisa, que ahí hacía muchos ademanes y demás. Así que te esperamos todas las noches a las 8 de la noche. Hoy, creo que hoy en la noche, es la última reunión, por lo menos en estas 2 semanas que vamos a tener, que va a ser por esta aplicación, por Google Meet, ¿sí? Después la pasamos desde el lunes, nuevamente, te repito, desde el lunes en adelante, estamos en Zoom, ¿sí? Un adelanto, un spoiler. Mañana vamos a tener la visita de alguien que está en España, un pastor desde España va a estar hablando. Sería muy bueno de que estés porque él va a hacer un esfuerzo enorme. Se va a levantar a las 3 de la mañana para poder estar atendiéndonos a nosotros, ¿sí? Así que te esperamos el lunes con ese tiempo de la reunión de oración. Otro anuncio también. Recuerda que estamos con el proyecto DAR, la iglesia está participando de ese proyecto DAR. ¿Y cómo podemos ser parte? Bueno, puedes estar dando dinero, ¿sí? Estar depositando dinero ahí a la cuenta, si no sabes la cuenta y demás, te puedes comunicar ahí con Willy, él te va a estar dando cómo podemos estar ayudando y también de una manera práctica o de otra manera práctica, si tú sabes de alguien, si conoces de alguien que está pasando por necesidad, que sería bueno de que ayudemos con una bolsa de comida, apúntate también con Willy, ¿sí? El martes a la mañana, en teoría, salimos a repartir las bolsas. El martes a la mañana no es el día de apuntarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya las bolsas están contadas. Entonces te animamos a que si conoces a alguien, algún vecino, algún tío, algo, o alguna persona, no sé, que conozcas, que está pasando por necesidad, con tiempo, quizás desde ahora ya puedes estar hablando con Willy para que él lo esté anotando en la lista, ¿sí? Muy bien, creo que ya no tenemos más, así es, dice, escríbame al chat, dice Willy. No tenemos más anuncios, ¿sí? Entonces, de esta manera damos por finalizado nuestro tiempo, nuestra reunión general de IBCP, un culto online. Te esperamos, chicas, recuerden, esta noche o esta tarde tienen su reunión y también te esperamos cada noche a las 8 de la noche para nuestras reuniones de oración, ¿sí? Muchas bendiciones a todos.